que hemos invitado al abogado Jorge Balda, reitero, con quien primero pues le agradezco mucho, doctor Balda, por su tiempo. Y la pregunta concreta, ¿cómo es esto de estas circunscripciones especiales? José Antonio, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Con todo gusto para absolver cuanta consulta podamos realizar el análisis respectivo. A partir de la Constitución Política del Estado, aprobada producto de una asamblea constituyente el año 2009, se introduce no solamente el concepto de Estado plurinacional, sino también el respeto de todos los organismos que identifiquen, representen la trascendencia cultural, histórica, ancestral de determinados grupos que debido a su minoría o a la poca cantidad de gente que representan, obviamente habrían sido a lo largo de los últimos años apartados de algún tipo de representatividad dentro de una asamblea legislativa o dentro del poder público en general. Recordemos que la ley 026 del régimen electoral se aprobó el año 2010, es decir, un año después de la aprobación de la Constitución Política del Estado, cuando nuestro último censo daba de los años 90. El año 2012 se realiza un censo nacional a través del Instituto Nacional de Estadística, que recordemos que en aquel entonces nos señalaba que la población total de los bolivianos era cerca de 8 millones de habitantes y fracción. Hace pocos meses el Instituto Nacional de Estadística releva datos que señalan que hemos superado los 11.5 millones de habitantes, es decir, estaríamos llegando a los 12 millones de habitantes. Estamos en base a una ley que no solamente no tuvo como base o fundamento un censo nacional, sino que además basó su distribución o la metodología de entregar representatividad sin tener datos ciertos. Es así que la ley complementaria de distribución de escaños, la ley 021, que sí data del año 2013, posterior al censo nacional, realiza esta redistribución de escaños por representatividad territorial y densidad demográfica, sin considerar los aspectos que la Constitución delimitó en cuanto a competencia de que debía ser el órgano electoral y no la Asamblea Legislativa quienes definan, quienes delimiten y establezcan la representatividad. Es por ello que hoy, luego de que los datos en los cuales nos hubiéramos basado en una elección de hace 8 o 9 años atrás aproximadamente, en definitiva no podríamos quedar basándonos en aquella información que de momento resulta altamente incompleta, y si es que vamos a realizar una elección responsable en la cual todos nos sintamos no solamente representados, sino todos tengamos plenitud en cuanto a la participación de lo que significa nuestro sistema democrático, tendría que realizarse un análisis por parte del órgano electoral para llevarlo en consulta y homologación por parte de la Asamblea Legislativa, para que a través de una nueva ley, en función a la información vigente, se pueda determinar una correcta, una coherente, una equitativa y sobre todo proporcional representación, sin desmerecer las circunscripciones especiales que se encuentran protegidas y previstas constitucionalmente, pero tampoco denegando o superponiéndose a los derechos de aquellas regiones cuya densidad demográfico-poblacional puede involucrar una mayor representatividad, en el entendido de que, si bien uno de los principios del sufragio universal es el voto igualitario, ello no puede ser un óbice o un obstáculo para brindar representación a las minorías, y ello precisamente a las minorías indígenas, que forman parte también del aspecto de la plurinacionalidad como concepto de Estado. En todo caso, doctor, si se pensara en modificar, tendría que pasar por un nuevo proyecto de ley dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no es cierto? Definitivamente, la distribución de escaños, la Constitución deja abierta esta posibilidad, puesto que entiende
que producto del tiempo, la sumatoria natural que existe en una sociedad por parte de la población que se va a incrementar, deja supeditada esta labor al órgano electoral en función a los datos que se brinden de un censo nacional. Es lógico pensar que en unas próximas elecciones no podría llevarse adelante un proceso tan complejo y probablemente prolongado, no solamente por las circunstancias, sino por la premura de llevar adelante este proceso eleccionario, de realizar este censo. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística no solamente brinda la información por medio de lo que hubiera ocurrido el año 2012, sino realiza las modificaciones y los cálculos de acuerdo a los sistemas y a las habilitaciones que tiene para determinar la cantidad poblacional que se hubiera incrementado, en qué departamentos, en qué regiones, y ello, lógicamente, incide en la necesidad de brindar cobertura plena, amplia y sobre todo democrática para que la población se sienta plenamente representada a través ya sea de sus diputados o de sus senadores. En este momento, justamente el debate es porque algunos pueblos indígenas realmente son muy pequeños, por así decirlo, en cantidad de habitantes. Ese sería el principal cuestionamiento, doctor, o según su visión, ¿cómo debería, tal vez, para tener realmente una democracia participativa, que todos los bolivianos la deseamos, que cada vez sea más, si vale el término, más limpia, cómo, según usted, debería estas variables, porque está la normativa, está el tema de por ejemplo, usted dice los censos, ¿cómo debería ser, doctor? El cuestionamiento es específicamente a que hay pueblos indígenas que prácticamente son muy pequeños ya, o cuál es la observación de fondo que usted puede visibilizar. Yo pienso que la conciencia colectiva, el sentir de los bolivianos de modo absolutamente genérico, se siente altamente defraudada, se siente frágil, vulnerable, producto de lo ocurrido en las últimas elecciones de octubre del año 2019. Nunca antes habíamos sido testigos de hechos que no solamente derivaron en un proceso eleccionario que fue anulado producto de vicios insubsanables y elementos que lógicamente contravienen a lo que significa la honestidad, la transparencia y la publicidad de la información a la que los bolivianos querían acceder, y producto de ello conocemos muy bien que inclusive las más altas autoridades del órgano ejecutivo renunciaron, puesto que ya era insostenible la inconformidad que existía por parte de la colectividad respecto a esta situación en concreto. Ahora bien, partimos de esta lógica de insatisfacción, de desconfianza, de inconformidad, para considerar e ingresar ya a un análisis mucho más de fondo que simplemente de forma. El hecho de cómo nos van a representar, quiénes nos van a representar, y bajo esta lógica surge lógicamente el entendido o la susceptibilidad de que las leyes que fueron aprobadas, tanto la ley del régimen electoral, la ley de redistribución de escaños, fueron leyes aprobadas, empleadas y en cierta medida aprovechadas por un anterior partido político, por un determinado régimen de gobierno al cual se le perdió total confianza o credibilidad. Es por ello que surgen este tipo de cuestionamientos respecto a la constitucionalidad o a la legalidad, tanto de la distribución como de la planimetría electoral que se podría emplear, con la susceptibilidad de que por más de que exista una mayoría que vaya en contra de una determinada posición política, su representación aún será no solamente mayoritaria, sino será considerable en una futura conformación del órgano legislativo. Ahora bien, al margen de subjetivismos, al margen de lo que pudiera ser, si pasó o no pasó, si existe o no existe, lo que debemos considerar para ingresar a un proceso eleccionario adecuado es no solamente respetar
la normativa vigente, si es que no se va a realizar ningún tipo de modificación en cuanto a la redistribución de escaños, que esto es facultad exclusiva e inalienable del órgano electoral, ya que este ente podría definir que exista así una modificación normativa o la necesidad de ella en caso de determinar y resolver que no existe igualdad en cuanto al voto y que el sufragio no brindaría las condiciones de representatividad que un Estado requiere. En ese único caso, pues sí, adoptar las medidas necesarias para que los nuevos delineamientos territoriales por circunscripción, ya sea uninominal, departamental o de representación indígena, originaria, campesina, tenga plenitud en cuanto a la participación y pues sea parte de un consenso nacional. De lo contrario, tan solo dejar esa labor al Tribunal Constitucional muchas veces, y como antes ya hemos visto en vívida experiencia, producto de una interpretación que realizó este máximo ente contralor de la constitucionalidad cuando permitió una reelección que constitucionalmente se encontraba prohibida, daremos lugar nuevamente a cuestionamientos que no permitan desarrollar las actividades propias de un Estado de Derecho. No debemos dejar todo en manos del Tribunal Constitucional. Para ello existe una Asamblea Legislativa y para ello también la sociedad, en base al artículo 245 de la Constitución Política del Estado, que respalda la participación y el control ciudadano, el control social, pues puede intervenir de modo que no solamente generemos propuestas alternativas y coadyuvemos a la labor que realizan en este momento nuestras máximas autoridades, sino que también podamos de una forma coherente brindarle respuestas a las grandes problemáticas democráticas o sociopolíticas que al presente estamos atravesando. No simplemente se trata de tener un pronunciamiento del Tribunal Constitucional o de tener nuevas leyes o de anular fallos o anular y derogar normas. Se trata de alcanzar consensos que permitan generar una aceptación colectiva legítima que brinde la posibilidad de viabilizar una elección justa, equitativa, con una distribución de representantes proporcional y ecuánime, no solamente a los parámetros de la densidad poblacional, sino también de la representatividad de las minorías. Bien, queremos agradecer. Ahí estaba el abogado Jorge Balda, un hombre especialista, un hombre ligado a lo que significa el análisis mismo constitucional.